saludamos para estar claros con la noticia. Don Eduardo, un abrazo. Hola, ¿qué tal, Juanca? Feliz semana, ¿cómo les va? Este es el resumen de las noticias, por supuesto, de la semana y por supuesto también con el análisis de Gabriel Cifuentes. Un abrazo, Gabo. Juanca, Eduardo y a toda la audiencia, muy buenos días. Estamos en el momento de más avance, sin duda alguna, sobre la paz en Gaza. En esto coinciden muchos analistas y por supuesto las autoridades también que están allí sentadas. Hoy empieza en Egipto una etapa crucial que es la etapa de unas conversaciones indirectas, donde están las delegaciones presentes de 3 países. Bueno, en realidad es de 4. Uno de Reino Unido es Tony Blair, que va a actuar también como verificador de estos acuerdos, delegados también de Estados Unidos y, por supuesto, delegados de Israel y de Hamás, que están pendientes por conocerse su identidad. Varios puntos, dice Marco Rubio, don Gabriel, que aquí está el 90% de los asuntos ya resueltos, que falta un 10%, pero cuando uno se pone a revisar el 10%, son temas espinosos, son temas realmente difíciles para llegar a un acuerdo, como son los derechos del pueblo palestino, qué va a pasar en Gaza, en su territorio, y también el tema de la transición política, que no estoy tan seguro qué tan fácil va a ser quitar a Hamás del camino en medio de esa transición. Don Gabriel, adelante. Sí, efectivamente, Juan Camilo, si bien en esta oportunidad se ha avanzado más y más rápidamente de lo que se esperaba, hay también que recordar que no es la primera vez que se llega a un escenario de negociaciones. Incluso en el pasado, durante estos 2 años, ha habido momentos de cese al fuego, ha habido momentos de liberación de presos palestinos, así también como de secuestrados Estado de Israel, llena de esperanza saber que se ha avanzado en este proceso, pero como se dice coloquialmente, ver para creer, esos 10 puntos son espinosos, como usted bien lo señalaba hace un momento, lo cual dificulta en estos momentos que efectivamente esa paz esté a portada de mano. Habrá que hacer mucho trabajo, tanto Israel como Hamás tienen posiciones muy afincadas, tienen posiciones muy lejanas entre ellas y el supuesto de eliminar completamente a Hamas por la vía militar, que ya se demostró posible y que ha tenido un saldo humanitario desastroso, va a tener que arreglarse por la vía diplomática. Sin embargo, también, Juan Camilo, hay que decirlo, a pesar de que no hay un cese al fuego activo en este momento, se esperaba y el presidente Donald Trump le había pedido a su homólogo Netanyahu que detuviera las acciones, sobre todo después de la respuesta de Hamas de aceptar la invitación a los Estados Unidos para avanzar en un acuerdo que pudiera ponerle fin a la tragedia que se está viviendo. Sin embargo, en el día de ayer se volvieron a repetir los bombardeos, más de 70 palestinos asesinados. Entonces llegan las conversaciones en un momento muy álgido, donde además, y hay que decirlo, que es un factor importante, Juan Camilo y Eduardo, hay una presión internacional y ciudadana muy fuerte en contra de Israel, y también el gobierno de Israel enfrenta presiones internas, tanto por aquellos que le exigen a Netanyahu un alto al fuego, así como dentro de su propio gabinete y su propio gobierno, que consideran que la tarea no ha concluido y que debe seguir adelante hasta acabar completamente con Hamas. El punto más difícil, además de lograr un acuerdo, Juan Camilo, será la reconstrucción de Gaza, que es un capítulo sobre el cual no hemos conversado aún. Sí, don Eduardo. Mira, aquí me parece interesante, Juanca y Gabriel, analizar que si bien, como lo ha dicho Gabriel, pues ya ha habido otros momentos donde se han pactado ceses al fuego, donde ha habido ciertos avances, por lo menos en la idea de que se dejen de matar. Creo que esta sí es la primera vez que se está lanzando una propuesta ya estructural, pensando inclusive a futuro, no solamente pensando en que cese el fuego, sino pensando en que se termine la guerra. Y aquí, digamos, hay varios elementos clave para analizar y es, por ejemplo, qué va a pasar con esa transición de poder que se daría en Gaza. ¿Hasta qué punto Israel estaría dispuesto a que esa franja
continúe bajo el poder palestino, pero evidentemente, y según han dicho y según lo plantea la propuesta, después de haber hecho una transición hacia un gobierno tecnocrático con muchísima vigilancia y en todo caso también con muchísima injerencia israelí. Y aquí hay otro asunto que es clave y es prioritario para Israel, y este sí quizás es un poco más inmediato y tiene que ver con la famosa liberación de los que están secuestrados por parte del grupo terrorista Hamas, que acuérdense que mañana se están cumpliendo ya 2 años de ese episodio que ocurrió en territorio israelí y que es el que desata todo este caos que hemos venido viendo a lo largo de estos 24 meses. Los datos que hay, Juanca, es que los palestinos, Hamas tendría más o menos unos 48 rehenes en su poder, incluidos 20 con vida. Es decir, ellos dan por descontado que puede haber más de 20 que efectivamente están fallecidos, pero van a reclamar la aparición de sus cuerpos. Si usted lo mira por el otro lado, Hamas también estaría reclamando la liberación de algunos de los detenidos. Aquí la diferencia es que los de Hamas que están detenidos en Israel son más de 11.000. Entonces, evidentemente aquí habría que ver cómo se logra pactar, si es que logran hacerlo en términos de un intercambio de presos, de detenidos, de secuestrados, como usted lo quiera nombrar, que evidentemente en estas proporciones pues suena bastante complicado. Pero las expectativas son enormes, ya usted lo estaba diciendo, son diálogos en principio indirectos, es decir, esto tendrá que ir a unas consultas, es decir, será seguramente un proceso bastante demorado, engorroso, pero evidentemente que es bastante esperanzador para el Es- mundo entero ver la posibilidad de que se llegue a un acuerdo no solamente para cesar el fuego, sino para cesar la guerra. Estas no son solamente unas mesas de negociación de un conflicto que empezó hace 2 años. No. Esto pretende arreglar, porque y digo, cuando ponen un punto, digamos, hablando del derecho del pueblo palestino, pues estamos tratando de arreglar un conflicto de cientos de años. Histórico. Así lo ha Ujú. dicho el presidente Donald Trump, y a partir de ahí, pues empezar a reconstruir Gaza, que esa es otra de las discusiones que pone Gabriel sobre la mesa, que me parece importante, porque hoy la verdad, la concepción de quién va a liderar esa reconstrucción, de cómo se va a hacer, cómo le van a devolver los derechos a esa gente que ha vivido durante años en Gaza, gente que hoy lo ha perdido todo, pues son temas, la verdad, muy complicados y muy difíciles, y que merecen también un tiempo muy extenso en sus diálogos, ¿no, don Gabriel? Claro, fíjese usted, Juan Camilo, y lo señala muy bien, esto no se trata de un armisticio a los hechos ocurridos tras los ataques terroristas y brutales de Hamas y la respuesta despiadada de Israel, sino que se trata de definir efectivamente cuál va a ser la distribución política y territorial que ha estado en el centro de las disputas. Las Naciones Unidas de hace ya décadas ha venido trabajando en lo que se conoce como la solución de dos estados, y es el reconocimiento de Palestina como un estado, con una entidad territorial, y quizás lo que siempre ha dado la posibilidad de que esto llegue a buen término es que quien ejerce la autoridad política y militar en la Franja de Gaza, que no es el completo de Palestina, Palestina se compone de la Franja de Gaza y del enclave en Cisjordania, es que es considerado un grupo terrorista y que Israel ha considerado como un enemigo de Estado. A lo largo de las últimas décadas ha pretendido aniquilar a Israel, no reconociendo su territorio, no reconociendo su Estado. Entonces, esta situación, que no es nueva, lleva décadas sobre la mesa y ha sido imposible que las partes estén de acuerdo. Por otro lado, hay sectores reaccionarios en Israel que se oponen bajo cualquier supuesto a una solución de los dos estados, y por el contrario, insisten en que Israel tiene que ocupar los territorios palestinos, tiene que ocupar el enclave de Cisjordania, porque ese es el territorio que les pertenece. Entonces,
aquí las posiciones están muy alejadas. Lo que le decía yo, hasta que no se logre ver puesta la firma, los acuerdos y la materialización de la misma, es todavía muy prematuro señalar que este acuerdo efectivamente vaya a resolver un problema que desde 1948 vive en la región. Recordemos además que no es solo la cuestión de Hamas en Palestina. Israel también acusa a de auspiciar grupos como Hezbollah, en el Líbano, en Irán, en Yemen. Israel está rodeado de estados que considera enemigo y frente a los cuales tiene una constante amenaza. Así que yo creo que las variables en esta ecuación son demasiadas y quizás ese 10% del que usted hablaba es el 10% donde están los puntos más gruesos y sobre los cuales no ha habido nunca un acuerdo entre las partes. Esperemos por el bien de la población palestina, por los familiares de los secuestrados israelitas que puedan llegarse a unos acuerdos, pero la verdad, esto hay que mirarlo con un cauto optimismo y con un cierto grado de escepticismo, dados los antecedentes que se tienen en las negociaciones entre ambos países. Mire que es Sí. clave esto que está diciendo Gabriel, Juanca, porque algo, digamos, que uno puede prever es que quien va ganando, entre comillas, la guerra, ¿no? Que en este caso diría uno, pues es Israel a la luz de todo lo que está pasando, podría tener mayores posibilidades de poner las condiciones, ¿no? Pero yo creo que aquí también lo que se está jugando Israel es su propia seguridad, el poder estar en un lugar tranquilo, que no ha podido estarlo en las últimas décadas precisamente por la actuación de estos grupos que se comportan como guerrillas y que no es simplemente un grupo armado al otro lado y yo lo enfrento como lo veíamos como en las guerras y que históricamente han ocurrido en el mundo, sino que aquí estamos viendo que es una guerra absolutamente irregular, que si bien podría Israel mantener cierto poderío en la región, el hecho de que jamás siga existiendo, así como lo decía Gabriel, el hecho de poderlos eliminar completamente es difícil, complicado, pues eso no le va a garantizar el poder estar tranquilo, que eso es quizá otro de los aspectos que tendría por ganar Israel si entra en estas negociaciones y es de alguna manera poder coexistir con un grupo como Hamas, pero estando un poco más tranquilos en caso de que se logre que ellos decidan abandonar las armas. Sí, hay otro tema en materia nacional, vamos con más información. Es el tema de orden público en Arauca. Hubo un atentado en contra de un batallón donde un soldado terminó lamentablemente muerto. Hay también 7 militares heridos. Y también de las cosas que más llaman la atención de este atentado en Puerto Jordán son los responsables. El Ministerio de Defensa ha señalado directamente al ELN, saca un cartel de recompensas en contra de Pablo Beltrán, Antonio García y alias Pablito. ¿Estas recompensas son nuevas, don Eduardo? Yo quiero saber, es decir, ¿era necesario un bombazo en un batallón para sacar recompensas en contra de estos señores que han cometido toda clase de delitos? Pues mire, lo que yo entiendo, Juanca, es que son dos cosas distintas. Una, 200 millones de pesos de recompensa por quien dé información para capturar a quienes cometieron este último atentado allí en la base de se me escapa, Puerto Rondón, no, Jordán. Puerto Jordán, excúseme, de Puerto Jordán allí en el departamento de Arauca, que acuérdese, Puerto Jordán ya lo habían atacado en septiembre del año pasado, es decir, este vendría siendo ya el segundo ataque en cuestión de un poco más de un año, que evidentemente preocupa pues por la vulnerabilidad de todas estas bases militares que no han logrado todavía encontrar la fórmula para evitar, para contener este tipo de ataques que normalmente se hacen con estos famosos tatucos, esos explosivos hechizos. Lo otro que reitera el Ministerio de la Defensa es esa recompensa que usted estaba mencionando, efectivamente por los máximos cabecillas del ELN que ya no están en negociación con el gobierno y por quienes se está ofreciendo pues este monto de dinero para dar efectivamente con su captura. Aquí, digamos, lo que parece desolador es eso, Juanca, en el sentido de que a pesar de que se toman medidas, se anuncian recompensas, se anuncian incluso capturas de personas responsables de este tipo de atentados, esto sigue ocurriendo. No ha encontrado todavía el gobierno ni las fuerzas militares la fórmula precisa para evitar que este tipo de atentados y sobre todo de esta magnitud se sigan presentando y especialmente preocupa lo que pasa en el departamento de Arauca, donde lamentablemente pues
lo que uno ve, digamos, desde la barrera es muchísima desolación, demasiado poder por parte del ELN en esa región de Colombia, que en algunos sitios, pues básicamente son los que mandan. Entonces, Sí. aquí es una situación bastante compleja y lo que se espera es que finalmente el gobierno pueda de alguna manera con la fuerza pública tratar de evitar estas ofensivas que lamentablemente siguen cobrando vidas humanas, vidas de personas y de soldados que dan la vida por cuidarnos a todos nosotros, Juanca. Don Gabriel. Definitivamente es una situación lamentable. Lo primero sería expresar el más profundo sentido y sentimiento de solidaridad con la familia del soldado profesional asesinado y con los que permanecen todavía bajo cuidados por las heridas sufridas. Lo segundo es destacar, como bien lo señalaba Eduardo, que aquí hay una falla en las medidas de seguridad que se están tomando. Este es el segundo ataque. Yo no estoy seguro, Edu, si fue en el mismo batallón, pero sí en Arauca, también hace unos No, fue en el mismo en meses. septiembre del año eh, pasado. Ok, entonces peor todavía. Y en esa Ujú. oportunidad creo que fueron asesinados 6 o 7 militares y que se utilizó Más de la 30 misma heridos. técnica, un camión con los tatucos. Entonces hay varios temas. El primero es qué está pasando y cuáles son las fallas de los anillos de seguridad para garantizar efectivamente, si los batallones no están seguros, pues aquí hay un tema de fondo muy grueso. Lo segundo es la confirmación de lo que ya sabíamos y es la falta de interés absoluto y la violación de derechos de graves crímenes internacionales por parte del ELN que sigue atacando, sigue sin demostrar voluntad de paz con un gobierno que para bien o para mal nunca dejó cerrada la puerta ni la ventana de un proceso de negociación con ellos. Y lo tercero, Juan Camilo, es esto que está pasando en Arauca también está pasando en otras regiones. Asesinaron, han seguido asesinando militares en el Cauca, en Putumayo, en Nariño, en Antioquia. Verdaderamente la situación de orden público viene en un proceso muy preocupante de degradación y confirma lo que desde un punto de vista político se ha señalado y es que el tema de la seguridad y del orden público volverá a estar en cabeza de la agenda política y del debate en las próximas elecciones. 9:25 de la mañana y ya para cerrar vamos a hablar de otro ataque. Esta vez fue en contra de guardianes del IMPEC. Ya el ministro de Justicia está aceptando que esto es algo realmente premeditado. Es un plan en contra de los guardianes del IMPEC de los dragoneantes en Palmira, en Bello, en Armenia. Y el primero que se presentó fue en la cárcel La Modelo en Bogotá. El resultado son 2 dragoneantes muertos y 3 más heridos. Es el saldo que deja esto que cada vez cobra más fuerza, don Gabriel, y es el plan, un presunto plan pistola en contra de los guardias del IMPEC, ¿no? Juan Camilo, se le salió al estado de control, se le salió de las manos el tema de las cárceles. Las cárceles son focos de extorsión, de tráfico, se cometen delitos al interior desde las cárceles. No ha habido solución alguna que haya podido arreglar ni los problemas asociados a los delitos que cometen los reclusos desde las cárceles y en las cárceles, ni los problemas de corrupción también de las fuerzas de guardia y custodia. Y estas medidas que están anunciando hoy en el Ministerio de Justicia parecen más pañitos de agua tibia y no soluciones estructurales frente al problema carcelario. Lo segundo que yo quisiera preguntar es, pues aquí las investigaciones tienen que avanzar, pero que hay identidad entre los que están ordenando estos ataques sicariales que requieren de organización, que requieren de recursos, que requieren de logística, que no son hechos aislados, sino que presumiblemente son perpetrados por grupos armados. Si esos mismos grupos armados hoy en día son los que hacen parte de las conversaciones y de las negociaciones con el gobierno nacional, es que nadie se está preguntando eso. Mientras están matando dragoneantes, mientras siguen extorsionando desde las cárceles, mientras siguen traficando estupefacientes, están sentados con el gobierno, se está planteando el gobierno dentro de esas mesas de discusión abordar este tema, que es un tema muy delicado, que había estado escondido, pero que no es nuevo
Eso habría que preguntárselo también al gobierno nacional, porque esto puede ser un detonante para estallar cualquier proceso de negociación con estas bandas criminales que hoy parecen estar contentas hablando con el gobierno. Eduardo. No, y aquí también, digamos, el gobierno descubre que hay un momento de muchísima vulnerabilidad de estos guardianes que a lo mejor cuando están de guardia, entre comillas, podrían estar más seguros que cuando, por ejemplo, van a sus casas. Y esa es la razón por la cual una de las medidas que anuncia en las últimas horas el gobierno es precisamente mirar, analizar cómo puede garantizar y fortalecer la seguridad de esas personas que acaban su turno, se ponen inclusive de civil y se dirigen pues a sus lugares de descanso, porque es precisamente ese el modus operandi que hemos visto en las diferentes ciudades. Ya son 4 atentados contra guardianes del IMPEC que efectivamente son atacados en ese momento, en esos traslados, que es ahí donde tiene que poner la lupa el gobierno nacional, que obviamente uno entiende y sobre todo en esta época de elecciones hay muchísima gente que hay que cuidar, pero vemos que también los guardianes del IMPEC pues deben convertirse en algo prioritario. Y lo otro, pues que anuncia el gobierno nacional, que no sé hasta qué punto pueda tener algún tipo de resultado, esperemos que sí, es fortalecer todo el tema tecnológico para poder trabajar y enfrentar esos grupos criminales que están delinquiendo desde las cárceles. A mí también, como decía Gabriel, me parece increíble que esto es algo de lo que venimos hablando hace muchísimos años, de cómo esos grupos criminales siguen delinquiendo desde las cárceles, cómo hay muchísima corrupción dentro de las cárceles, lo cual permite que ellos puedan tener teléfonos celulares, puedan desde las cárceles coordinar acciones criminales y nada pasa. Y ya nos estamos dando cuenta que no solamente es cometiendo actos criminales afuera de todo tipo, sino que además se están Sí. fraguando atentados contra los propios guardianes, a lo mejor muchos de ellos que son honestos, que hacen bien su trabajo dentro de las cárceles y que ahora se ven atemorizados. Muy seguramente esto puede tratarse, Juan Camilo, de una amenaza Sí. de grupos criminales diciendo, mire lo que le pasó a su compañero, mire lo que está pasando afuera de las cárceles, si usted no quiere que le pase lo mismo, pues colabóren, déjeme entrar la droga, déjeme entrar el celular, déjeme entrar el arma, tal, Claro. para poder seguir delinquiendo desde las cárceles. Es una clara intimidación para definir quién manda en las cárceles, pero hoy, sin lugar a dudas, Eduardo y Juan Camilo, el Estado no está mandando al interior de las cárceles, y eso es ahora, eso es desde hace mucho tiempo. Y es un Es tema, por preocupante. supuesto, claro, preocupante. Vamos a hablar de este tema ahorita en segundos. Hasta aquí la sección de Para Estar Claros. Don Eduardo, don Gabriel, un abrazo. Feliz semana. Juanca, gracias, feliz semana.